Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información importante para las pymes que suelen utilizar el giro en descubierto para hacer frente a faltantes de efectivo. ¿Cuáles son las entidades que menos cobran por esta alternativa? Vamos a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y, al igual que el miércoles, nos acompaña Gastón Moltracio, pero en esta ocasión, como hacemos todos los viernes, para brindarles a todos aquellos que están evaluando qué hacer con sus ahorros, alguna recomendación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar ya rápidamente, tenemos mucha información para hoy y vamos a comenzar hablando del mercado de seguros, pero a diferencia de lo habitual hoy, en relación el juicio político, el pedido de juicio político que Elisa Carrió realizó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Y es que entre las acusaciones que ha presentado la diputada nacional contra el juez, se lo vincula con el largamente cuestionado mercado de seguros ambientales. Yami. ¿Qué tema? A ver, delicadísimo por todo lo que involucra, lo que involucró, el proceso que lleva y el mercado en sí y cómo está conformado en la actualidad. En concreto, sí, y yendo directamente hacia el interior del mercado de caución, lo que sucede es, a ver, del tiempo a esta parte y de todo lo que se fue dando en el mercado, esta cuestión de no haber tal vez tenido un directo, hablando off the record, relacionamiento con el tema del presidente, nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Y asimismo, y del otro lado, una persona, una funcionaria como Carrió, que enfrenta y encabeza importantísimas denuncias y que no es para no considerar, al menos escuchar. Concretamente entonces y vinculado a la denuncia, la existencia de un libro que sabemos apareció en las librerías, desapareció al día siguiente, la imprenta en el medio, la acusación de censura vinculado a esta persona, al presidente de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo una realidad que en un momento y en los últimos meses se abrió, estoy hablando del mercado de seguros ambientales, y que en este momento sí tiene más de los jugadores, poquísimos más, estoy hablando de Sancor y Alba, que los que tenía antes. Con una situación de la Secretaría de Medio Ambiente que citó efectivamente, sí, esto confirmado por los principales jugadores del mercado, para tratar de discutir qué era lo que se podía ofrecer vinculado a esta nueva posibilidad de producto. Producto, Ale, que no termina de cerrar del todo. ¿Y por qué? Porque implica una serie de condiciones que a caución no le terminan de convencer, porque implican muchas, una lista de cosas, entre ellas una asunción de responsabilidad mayor más vinculado al que comete, al que está en la autoría del siniestro, estoy hablando de medio ambiente y de las empresas que lidian con esto. Así que, a ver, veremos. No es esta acusación sola, pero la que toca el mercado de seguros y que es fuertísima y que de alguna manera nos llama muchísimo la atención a todos, pero debemos ver cómo sigue, que bueno, involucra, como decimos, al presidente de la Corte Suprema, pero nada más ni nada menos que al mercado, ahora sí, de seguros ambientales. Sí, continuará, diría yo. Un tema realmente importante, ¿no? Porque el monopolio que existe en este mercado incrementa, ¿no?, los costos que deben enfrentar las empresas que están obligadas a contratar
los seguros ambientales. Así que las autoridades, el gobierno debe trabajar para lograr que este mercado funcione correctamente con la competencia suficiente. Es un tema realmente importante, como en todos los otros mercados de la economía argentina. Muy bien, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información importante para las pymes que suelen utilizar el giro en descubierto para hacer frente a faltantes de efectivo. ¿Cuánto están cobrando los bancos por esta alternativa? Y en un contexto de tasas de interés en alza, quizás esta opción de financiamiento no sea la más conveniente para las pymes. Quizás en vez de girar al descubierto, es mejor planificar con tiempo cuáles van a ser las necesidades de liquidez y bueno, buscar otras líneas de crédito incluso en los bancos. Pero vamos a ver cuánto están cobrando los principales bancos por el giro en descubierto. Fíjense, provincia. Para pymes, el 29%, Nación 31%, 32% Banco Credicop, Ciudad 33%, tenemos como siempre los Banca Pública y la Cooperativa entre las más económicas, Banco Macro 34%, apenas un poco más arriba, va subiendo el costo financiero a medida que vemos o que entramos en los bancos privados, tenemos Patagonia 36%, Francés 37, al igual que Galicia, Santander Río 38% y cierra la lista el Banco Superville también con 38%. Como vemos son tasas de interés bastante elevadas. A esto hay que sumarle seguramente algunos costos operativos. Son tasas que duplican prácticamente la inflación esperada. Así que, como les decía, mejor planificar con tiempo, pero si hay que dejar la cuenta corriente en rojo, girar en descubierto, ya saben, pueden ver los detalles de cuánto cobra cada banco en nuestra página de Facebook. Sí, una opción para utilizar solo en caso de emergencia, de una necesidad imprevista. Vamos a comenzar, vamos a abrir esta sección, que todos aquellos que están pensando, evaluando qué hacer con su dinero, esperan los viernes. Y luego tenemos la recomendación de Gastón, ¿no? Que algo un poco adelantaste, ¿no? El miércoles pasado, justamente en relación, ¿no?, a las alternativas que hoy tenemos a nuestra disposición. Comencemos, como siempre hacemos, Gastón, con un inversor conservador, ¿no? Sí, bueno, gracias Ale por la invitación y por estar acá presente en el programa. La verdad que para un inversor conservador, hoy en día, muy a nuestro pesar, porque la industria de fondos comunes de inversión de alguna forma se caracteriza por tratar de manejar los activos financieros y tratar de conseguir inversiones que den una rentabilidad superior a la tasa libre de riesgo. Pero ahora hay que reconocer que desde el punto de vista de lo que charlamos en nuestro último programa el miércoles pasado, la verdad que la rentabilidad que ofrecen hoy en día las LEVACs es bastante atractiva. Entonces, el ahorrista tradicional no necesita ir hoy en día a buscar asumir más riesgo para obtener una rentabilidad alta. Es decir, nosotros desde Southern Trust lo que venimos recomendando es posicionarse en pesos. La verdad que ese trade por el lado de los pesos ha funcionado bien. Y después de la última decisión que se dio de política monetaria, nos parece que ese trade tiene un poquito más de recorrido. Entonces, para los inversores, de alguna forma más conservadores, seguimos recomendando los fondos que de alguna forma están posicionados en un 80-90% en LEVACs, los fondos conocidos como T+1. Southern Trust tiene un fondo que se llama ST Retorno Total, que de alguna manera trata de ir hacia esos vehículos, pero obviamente está la posibilidad de que cada uno de los inversores vaya a las suscripciones de LEVACs a través de un agente de bolsa y pueda comprar esas LEVACs en forma individual. Con lo cual, la verdad que para el inversor conservador hoy en día es el mejor de los mundos. Tiene una muy buena rentabilidad en pesos, que tal vez sea en un horizonte de mediano plazo una muy buena rentabilidad en dólares y adicionalmente no tienen que asumir tanto riesgo para obtener esa rentabilidad. Gastón, una rentabilidad que lucía aún atractiva el año pasado cuando no esperábamos que el dólar iba a caer de 16 pesos, ¿no? Y hoy está en 15,50 el mayorista, ¿no? El minorista, digo. Exactamente. La verdad que muchos analistas, de alguna forma, en noviembre, diciembre, te decían,
Bueno, sí, este veranito en el dólar, una vez que pase el tema del blanqueo al 30 de diciembre, no lo vemos que vaya a estar traccionando. Y bueno, a contramano de lo que sucedió, el gobierno salió a endeudarse muy fuertemente en enero, febrero y marzo para poder de alguna forma obtener el financiamiento que necesitaba para todo el año. Gran parte de ese financiamiento está dentro y de alguna manera, bueno, eso condujo a que el tipo de cambio continuara hacia abajo. Y no es un tema de Argentina solamente, ¿no? O sea, es una cuestión que después del efecto Trump, que no terminó siendo tan nocivo como algunos esperaban, todas las monedas emergentes empezaron a apreciarse y el peso fue detrás. Entonces, no es una cuestión estructural, individual de Argentina, sino que es más algo que está pasando en todos los emergentes y más que nada en Latinoamérica. Entonces, sí, el trade de pesos este primer trimestre del año funcionó bien, el que apostó al dólar no le funcionó tanto, pero la realidad es que hay inversores que te dicen, mirá, la realidad es que yo mido mi riqueza en dólares, con lo cual me siguen gustando las posibilidades de obtener una buena rentabilidad en dólares y para esos inversores también hay alternativas interesantes. Bueno, la dejamos para otra ocasión. Ahora cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Ya estamos con la presencia de Pablo Bevilacqua en este espacio que todos los viernes dedicamos a responder las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más. Con Pablo vamos a responder hoy preguntas relacionadas con el tema del seguro. Pero antes vamos a contestar sobre la situación de una entidad financiera. Y como siempre te vamos a dar alguna información adicional. Y mientras vemos números en pantalla, entidad financiera, les cuento que el Banco Provincia ha sido la primera entidad que ya ha emitido deuda indexada por esta UVA, esta unidad de medida que se extiende, no solamente a nivel de las personas y los créditos hipotecarios, sino también a nivel institucional, de las empresas que están comenzando a emitir deuda también indexada por UVA. Una opción para tener presente, ya lo hemos dicho, las alternativas ajustables por inflación aparecen como una alternativa atractiva. Vamos a continuar, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos en materia de seguros. Pablo, Bien. Tenemos la pregunta de Verónica, que tiene un problema de humedad en la casa en la que vive, que le arruinó, nos dice, 2 muebles y le provocó un cortocircuito en un tomacorriente donde tenía enchufado el televisor que lamentablemente se quemó. Hizo el reclamo en la compañía en donde tiene asegurada la vivienda, pero le dijeron que no corresponde que le cubran los daños porque fueron provocados por falta de mantenimiento, así arguyeron en la compañía. Verónica quiere saber si este argumento es válido y agrega, ¿no hay una cobertura de daños por agua dentro de estas pólizas? Verónica, no siempre las pólizas tienen la cobertura de daños por agua. La cobertura de daños por agua específicamente cubren los mayores daños a raíz de, en la mayoría de los casos, de rotura de cañería. Hay algunas compañías que extienden esta cobertura a otro tipo de filtraciones también. Hay que ver cuál es el texto de la póliza que tenía ella y si tenía realmente la cobertura de daños por agua. Y lo del televisor que se le quemó, hay que ver también qué cobertura tienen electrodomésticos. Hay compañías que le hubieran cubierto lo del televisor. O sea, yo lo que te lo voy a sugerir, Verónica, es leer el texto de póliza y fijarte qué coberturas tenías en electrodomésticos y objetos diversos y qué cobertura tenés en daños por agua. Cualquier duda tenés a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que tiene un canal en el cual te asesoran. Muy bien, perfecto. Bueno, rápidamente vamos a la pregunta de Germán, que iba manejando con el auto y chocó una moto que lo quiso sobrepasar por la izquierda cuando él ya había puesto el giro para doblar. Al auto se le dañó el paragolpe trasero y la moto se abolló a la altura del volante. El conductor de la moto, nos explica Germán, tiene el seguro vencido. Nos pregunta si puede hacer algo para cobrar el costo del arreglo, teniendo en cuenta que su póliza no le cubre el siniestro porque es contra terceros completo. Germán, bueno, acá habría que ver cuál es el monto del daño que tenés. En realidad, la única opción que tenés es ir contra el conductor o el dueño de la moto, por lo cual, si el daño que sufriste, el monto es bajo, los costos de reclamo son normalmente elevados, por lo cual te conviene repararlo a vos. Lo que sí, no dejes de denunciar el siniestro de tu compañía, porque no sería raro que recibas un reclamo por lesiones o daños.
Muy bien, una advertencia Sí. importante, ¿eh? Muy bien, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros y con algún datito para vos. Así es, mientras compartimos esa información, pasamos de inundaciones a terremotos, porque en China se avanza en un sistema nacional de cobertura hacia sus ciudadanos vinculados a los sismos y las catástrofes que estos generan. Sería interesante analizar cómo es este caso, más allá de la distancia de los terremotos, para ver qué se puede aprender para aplicar, para mejorar la calidad de los ciudadanos en general y de los desastres vinculados a la naturaleza que pueden asegurarse. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos siguen. Café Financiero, nos escriben, les respondemos. Muy bien, nos vamos a un corte, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con Jorge Castro. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Gracias por estar una vez más Por favor, aquí. gracias por invitarme. Bueno, hace pocos días Estados Unidos firmó un importante acuerdo con China. ¿Cuáles fueron los principales puntos de este Bueno, el acuerdo? presidente Donald Trump se reunió los días 6 y 7 de abril con el presidente Xi Jinping de China y llegaron a un acuerdo sobre lo fundamental de enorme importancia. El gobierno norteamericano considera que el superávit comercial que tiene China con los Estados Unidos, que el año pasado ascendió a 340.000 millones de dólares, más del 60% del intercambio bilateral entre los dos países, el primero del mundo, es inaceptable. Y la posición del gobierno chino, a través de la palabra de Xi Jinping, es que estuvo de acuerdo con ese diagnóstico de los Estados Unidos. Y por lo tanto propuso que en un plazo de 100 días presentar las dos partes, Estados Unidos y China, un plan de ejecución inmediata para reequilibrar el comercio bilateral entre los dos países, las dos superpotencias de la economía mundial, sobre todo multiplicando las exportaciones norteamericanas al mercado chino y aumentando al mismo tiempo las compras chinas en los Estados Unidos. Es un objetivo realmente importante y ambicioso, ¿no? Este desequilibrio comercial del que hablas es algo que hemos estado observando a lo largo de los últimos años como un verdadero interrogante, ¿no? Para el futuro de la economía internacional. Ese interrogante ha sido resuelto. Ese es el interrogante mayor de la economía mundial de nuestra época y esto ha habido un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y China que marca el rumbo de los acontecimientos mundiales de los próximos 10, 15 años. ¿Cuáles crees que van a ser las implicancias, las repercusiones que esto puede tener sobre la economía internacional? Se trata de las dos mayores economías del mundo. El Producto Bruto de los Estados Unidos asciende a 18 billones de dólares. El Producto Bruto de China es 11.4 billones de dólares, medido ese producto en términos de dólares constantes. Se trata al mismo tiempo de los dos principales socios comerciales del mundo de hoy. Antes era China con la Unión Europea, ahora es China con los Estados Unidos. En este sentido, este acuerdo tiene una importancia inmediatamente mundial. Lo que implica, ante todo, es que no hay posibilidad alguna de guerra comercial entre las dos superpotencias, sino que, por el contrario, lo que hay es un acuerdo de carácter estratégico tendiente a reequilibrar el comercio entre los dos países, abriendo el mercado chino a las exportaciones y a la inversión de las empresas transnacionales norteamericanas y multiplicando las compras chinas en la economía de Estados Unidos, al mismo tiempo que también intensificando la inversión extranjera directa de las empresas chinas, sobre todo destinada a establecer nuevas plantas manufactureras, en especial en los estados industrializados del medio oeste norteamericano. Ahora, Jorge, ¿puede ocurrir que si China se compromete a comprarle más a Estados Unidos, si el comercio internacional permanece más o menos estancado, es porque China también le va a comprar menos a otros países como la Argentina, que en algunos productos es incluso competidor de Estados Unidos? No. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En los próximos 5 años, China va a importar aproximadamente 10 billones de dólares. El Producto Bruto chino va a ser importado por China en los próximos 5 años. Esto significa que está en China el mayor centro de consumo de la economía mundial actual, por encima incluso de los Estados Unidos.
No solo no implica ninguna disminución del comercio mundial el acuerdo entre Estados Unidos y China, sino que esto implica una intensificación del comercio internacional. Claro, yo me refiero a la posibilidad de que haya algún tipo de desvío del comercio, ¿no? Donde China, bueno, opte de alguna manera por tomar a Estados Unidos como su cliente principal para saldar ese déficit y deje de lado economías por ahí emergentes con menos poder de negociación como la Argentina. Bueno, Estados Unidos es el principal socio comercial de China y hay un problema de dimensiones, de tamaño. Se trata de la mayor economía del mundo y la segunda economía del mundo en orden de importancia, que es la relación que existe entre China y Estados Unidos. No hay desviación de comercio posible entre estas dos superpotencias y el resto de la economía mundial. Ellas dos son lo esencial de la economía mundial. Nos vimos, ¿no?, conmocionados en los últimos días por la intervención, ¿no?, de Estados Unidos en Siria con el ataque, ¿no?, el lanzamiento de misiles. ¿Ves alguna solución posible? ¿Ves que este conflicto puede escalar? Bueno, el término solución no es aplicable a los conflictos de Medio Oriente, en donde lo que sucede es que los conflictos, en vez de solucionarse, se intensifican. Esto es lo que sucede con la guerra civil en Siria, que ya lleva 6 años, y que lo que sucedió la semana pasada fue que por segunda vez en 5 años, el gobierno del presidente al-Assad de Siria utilizó nuevamente armas químicas contra la población civil de ese país. El resultado fue que la semana pasada la utilización de armas químicas por la Fuerza Aérea del gobierno sirio del presidente al-Assad provocó 87 muertos y más de 40 niños, dentro de ellos más de 40 niños de menos de 10 años. En el año 2013, también el gobierno del presidente al-Assad había utilizado armas químicas contra la población civil, sobre todo en un barrio del sur de Damasco, la capital, y provocó entonces 1.400 muertos, entre los cuales había 400 niños. La novedad ahora es que Estados Unidos es la primera vez que responde a la utilización de armas químicas por el gobierno de al-Assad con el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk dispuestos por el presidente Donald Trump. Hay cambios, se están viendo cambios efectivamente, como prometiste después de la asunción de Trump. Te traigo un poco de vuelta a la región porque otro de los fenómenos que realmente llamó la atención estos días fue lo que ocurre en Brasil, ¿no? Hay 3 expresidentes que están siendo procesados por escándalos de corrupción. ¿Ves que esto puede también tener algún tipo de repercusión económica dentro de Brasil, nuestro principal socio comercial? Bueno, la situación brasileña se puede presentar en estos términos. Ha comenzado la recuperación de la economía brasileña después de 3 años de recesión y más de 15 años de estancamiento. En el último trimestre del año pasado ha comenzado a manifestarse esta leve recuperación, pero de carácter sostenido, que muestra la economía de Brasil, que es la 6ª economía del mundo. El cálculo del Banco Central brasileño es que en el último trimestre de este año la economía brasileña va a estar creciendo a una tasa de más del 3% anual y prevé para 2018 que la economía brasileña, la 6ª economía del mundo, va a crecer a una tasa entre el 4 y el 5% por año. Esto tiene una importancia directa para la Argentina, sobre todo para a lo que se refiere a la industria automotriz de la Argentina, porque tiene en el mercado brasileño la razón fundamental de sus exportaciones. Estas expectativas, Jorge, no se pueden ver afectadas por la posibilidad de que el presidente de Brasil sea destituido, que se planteó en los últimos días. No hay ninguna posibilidad. El gobierno del presidente Michel Temer tiene mandato constitucional, ha sido elegido por el Congreso, después de la remoción en el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, hasta diciembre de 2018. El nivel de respaldo en la opinión pública brasileña que tiene el gobierno del presidente Michel Temer es más débil incluso que el que tenía Dilma Rousseff en el momento álgido de su juicio político. Lo importante es que este es un gobierno cuya base de respaldo es el propio Congreso brasileño y por eso ha logrado una reforma fundamental, que es establecer un límite al incremento del gasto público en Brasil, transformándolo en enmienda constitucional, y al mismo tiempo se aproxima ahora a realizar la reforma del sistema de seguridad social. Muchas gracias, Jorge. Nos tenemos que ir rápidamente, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con estas reflexiones del economista Jorge Castro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.